Hola, muy buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a toda su iglesia, a nuestros hermanos de Jesús el Buen Pastor, la Quinta Iglesia Presbiteriana de Santiago, y a nuestros queridos hermanos de la Iglesia Red, Sexta Iglesia de Santiago. Estamos felices, estamos muy contentos de poder compartir una vez más la palabra del Señor con nuestros hermanos. Estamos en una serie de Adviento relacionada a la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos a muy pocos días de celebrar una vez más el nacimiento de nuestro Salvador, alrededor de 10 días más, y estaremos recordando ese día glorioso para la humanidad, independiente de que haya sido o no un 24 de diciembre, es la fecha que la Iglesia cristiana en el mundo celebra el nacimiento del Señor. Y eso es lo que anima nuestros corazones, es lo que por siglos ha animado a la Iglesia a celebrar esta que para mí al menos es la segunda fecha más importante del calendario eclesiástico. La primera es Semana Santa, especialmente el Domingo de Resurrección. Nuestra serie le hemos llamado Jesús, ¿quién dices que soy? Es el Señor Jesucristo preguntando una vez más a la iglesia, ¿y tú, quién dices que soy yo? Y el domingo pasado dimos 3 razones para hablar acerca de quién es Jesús, que en cierto modo son razones negativas. Señalan malas concepciones respecto de quién es el Señor Jesucristo, originadas, como dijimos, por un lado, en el racionalismo intelectual del siglo XVII en adelante, que cuestionó todo lo que nosotros consideramos histórico y verídico respecto de Jesucristo, especialmente sus milagros, su nacimiento virginal, su resurrección, originadas también en el liberalismo teológico que vino como reacción al racionalismo y que desde dentro de la Iglesia cuestionó también algunos de los dogmas más importantes de la fe cristiana respecto de quién es Jesucristo, o los cuestionamientos de una era posmoderna, del tiempo actual, en que por causa de la tensión que existe entre la cultura y la fe, la religión, particularmente el cristianismo ha sido objeto de ataques porque se le considera peligroso para el progreso de la cultura, el progreso de la sociedad contemporánea. Ellas son, como decíamos, algunas razones negativas. Sin embargo, también se pueden enumerar razones muy positivas para hablar acerca de quién es Jesús. Y quien me mostró en estos días esta necesidad fue el doctor Eber Carlos de Campos en su libro Las dos naturalezas de Cristo, que enumera al menos las siguientes, y estoy condensando algunas de ellas. Él dice, el conocimiento de Cristo es importante porque las personas necesitan conocer a Jesucristo. Y para ello, los cristianos debemos tener muy claro y tener respuestas muy concretas y adecuadas, correctas, respecto de quién es Jesús. En segundo lugar, porque el conocimiento de Jesucristo es superior a otros conocimientos. El apóstol Pablo dijo de Jesús, en quien, Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 3. En tercer lugar, porque es el centro de las Escrituras. El conocimiento del Señor Jesucristo es importante porque Él es el centro de la Biblia. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Biblia habla de Jesucristo, Él es el tema central, el personaje principal de la narrativa bíblica. Esto lo dice Juan capítulo 5, versículo 39. El conocimiento de Jesucristo, añade, es importante porque es sobrenatural y producto de la gracia de Dios. Mateo 11, 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo. Fíjese, aquí habla de conocimiento. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que el conocimiento de Jesucristo es sobrenatural y producto de la gracia de Dios. Y finalmente, el conocimiento de Cristo es importante
porque es el descubrimiento más grande y sublime que una persona puede hacer. Filipenses 3, versículos 8 y 9 dice, y ciertamente, esto habla el apóstol Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, no hay conocimiento más sublime, más grandioso, más importante al lado de conocer la persona de Jesucristo. Todo otro elemento, todo otro conocimiento, toda otra ganancia en tu vida es nada comparado con dicho conocimiento. El domingo anterior mostramos cómo las Sagradas Escrituras anunciaron desde antiguo con una asombrosa exactitud el nacimiento, la pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo al trono de Dios en los cielos. Hoy, por medio de la palabra del Señor, vamos a meditar en quién es este Emanuel, Dios con nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, viniendo a nuestro lugar, añadiendo a su naturaleza divina la naturaleza humana. Dios hombre, una persona, dos naturalezas, con un propósito sublime, reconciliarnos con Dios Padre. Y para ello vamos a escuchar la voz de Dios en su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Evangelio de Juan 1, de los versos 1 al 18. Si no tiene su Biblia a mano, vaya a buscarla. Le doy un minuto todavía para que busque una Biblia, tráigala y por favor manténgala abierta todo el tiempo que dure la exposición de la palabra para que vaya comprobando en ella lo que estamos diciendo. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Dios eterno, tu palabra es preciosa para nosotros, Señor. Sabemos que eres tú quien habla a nuestra vida, que no son palabras humanas, no son palabras del evangelista Juan, que es tu Espíritu, Señor, el que de una manera sobrenatural, pero al mismo tiempo muy humana, inspiró, guió la mano, Señor, de quienes escribieron estas palabras, para que ellos pudieran, Señor, transmitirnos tu propósito, tu mensaje, para que ellos heredaran para tu iglesia, Señor, estas verdades eternas,
Por eso, Señor, nos inclinamos reverentes delante de ti, sabiendo que eres tú, Señor, el que habla. Y te pedimos, Señor, que sigas actuando en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que tu palabra dé todos los frutos que está llamada a dar. Que nuestras vidas te honren, Señor, en obediencia, en sujeción a lo que tu palabra nos enseña. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestra oración, tal como orábamos recién, es que podamos saber quién es Jesús, pero que no sea solo eso, un mero conocimiento, un fundamento intelectual de una determinada postura religiosa o de una denominación cristiana. Que sea más bien el agente poderoso que el Espíritu Santo aplique a nuestra vida y a todos los oyentes, a quienes saludamos cariñosamente, si hay alguna persona que nos escucha tal vez por primera vez o segunda vez. Deseamos que esta palabra verdaderamente edifique su vida, que sea creer en Jesús por lo que Él es, por lo que Él hizo y por lo que continúa haciendo por cada uno de nosotros, tanto colectiva como individualmente, hasta su segunda venida. Nuestro tema es hoy Jesucristo manifestado a los hombres. ¿Quién es Jesús? Queremos hablar hoy día de Jesucristo manifestado a los hombres. Y lo primero que el texto de la palabra que leímos nos llama a meditar es que este Jesucristo manifestado a los hombres es Hijo de Dios, el Verbo Divino. Eh, la palabra verbo divino o el término, la expresión verbo divino siempre ha estado en mi oído como un término asociado a algunas congregaciones o colegios católicos, pero eso es Jesucristo, el verbo divino, el verbo de Dios, Hijo de Dios. El texto, versículos 1 al 6, dice: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Destaco las palabras entonces de este texto, es un poco largo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por mucho tiempo yo adopté la idea de que Juan escribe a un pueblo particularmente gentil, de fuerte influencia griega, y por eso el enganche, el uso intencional de la expresión el logos. Logos es verbo o palabra, y esto habría sido para llamar la atención de lectores familiarizados con el término logos, que tiene fuertes implicaciones filosóficas en ese tiempo. Pero últimamente he sido convencido de algo completamente diferente. Juan es un profundo conocedor, como la mayoría de los judíos de ese tiempo, es un profundo conocedor de la palabra de Dios. Y el comienzo de esta carta, de este evangelio, es fuerte y claro para establecer desde el comienzo que no hablará de un gran maestro religioso, ni de un hombre sabio, ni de un mensajero o de un profeta destacado, sino de Dios Jesucristo. La palabra, dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Por tanto, no tiene que justificarse, no tiene que usar truquitos, perdón la expresión, para ganarse a los incrédulos. Ella ofende, ella incomoda, ella hiere el orgulloso corazón humano para no dejarle alternativa, o creer o rechazar. Lo que el evangelista Juan está haciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es iniciar el evangelio citando Génesis 1:1. En el principio Dios, la palabra arca,
que se usa acá, o arcae, en la Septuaginta, versión griego del Antiguo Testamento, es la misma expresión griega, en el principio. Es decir, no haciendo referencia solo al comienzo de todo, sino a Dios. Él es el principio, Él es el agente constitutivo de la materia, el creador de todo, como lo diría explícitamente de Cristo el Verbo de Dios. Por otra parte, la mentalidad de Juan no es griega, sin negar, por cierto, la influencia del pensamiento helénico en la cultura de su tiempo. Ese pensamiento y el idioma impregnó durante siglos, ¿no? Y había sido fuertemente influyente en la cultura de Juan, el tiempo de Juan. Pero no a él, un rabino, un discípulo de Cristo, no en particular al orgulloso pueblo semita. Los judíos eran orgullosamente hebreos, ¿no? Una vez más, lo que Juan está haciendo en realidad es citar la escritura del Antiguo Testamento. ¿Qué era el Logos para los judíos? La versión de los 70 o la Septuaginta, que es la traducción al griego de la Biblia que se leía en las sinagogas en los tiempos de Cristo, dice textualmente en el Salmo 33, por la palabra, es decir, por el Logos de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Así que Juan lo que está haciendo es predicando y citando este salmo para decir que Jesucristo es el Señor, el Kyrios, que Jesucristo es Dios. El comentarista Hendrickson dice que Juan está comentando Proverbios 8 del 27 al 30. Esto es maravilloso, hermanos. Yo nunca lo había visto de esta manera. El capítulo 8 de Proverbios personifica a la sabiduría como una persona que está al lado de Cristo mientras formaba el mundo. Y dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¿Quién es el que habla acá? Sin ninguna duda, nuestro Señor Jesucristo, Cristo, sabiduría de Dios. Es la persona, el Logos, el Verbo de Dios, con su actividad creadora al principio de todas las cosas. Y las expresiones, el Verbo era con Dios y Dios era el Verbo, como dice en el original, Dios era el Verbo, son una reiteración enfática que no admite otra posibilidad de traducción o una interpretación distinta que la afirmación de la divinidad de Jesucristo. Como alguien dijo una vez, los testigos de Jehová, con todo el respeto que me merecen como personas, no comparto su ideología, tendrían muchas dificultades para convencer a las gentes, a las personas, de sus doctrinas, si todo el mundo hablara griego. Porque esta traducción no admite de ninguna manera en todas las versiones más antiguas la expresión y el verbo era un Dios o la palabra era un Dios. No, Dios era la palabra, Dios era el verbo. El verbo de Dios, Jesús el Cristo, no solo es el agente constitutivo, el creador de todo lo que existe, sino que la vida misma procede de Él. Él es el dador y el sustentador de la vida. Él mismo afirmaría poco más adelante en el Evangelio de Juan 14:6, no solo ser el camino y la verdad, sino la vida. Jesucristo es la vida. Hace unos días, en nuestro estudio bíblico de los viernes, estamos estudiando el libro de Génesis, comentábamos respecto de la posibilidad de no morir de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Esto antes de que el pecado hiciera su aparición sobre la tierra. Por cierto, para ellos era totalmente posible no morir. ¿Cómo? Unidos al verbo,
unidos a la vida, porque solo por medio de la unión con Dios es posible no morir. Solo Jesús es el dador y sustentador de la vida, y Él, y solo Él es la vida, que es la luz de los hombres. Lo opuesto a las tinieblas, que es sinónimo de muerte eterna, separación con Dios, el frío y la oscuridad del infierno, no es otra cosa que la separación infinita de la gloriosa y sublime presencia de Dios. La divinidad de Jesucristo es uno de los temas fundamentales de la cristología, tanto en teología bíblica como en teología sistemática. Y para quienes estén interesados en profundizar acerca del tema, si usted me escribe por interno, con mucho agrado le voy a enviar unos apuntes donde se explora el tema de la divinidad, de la humanidad y la unión de las dos naturalezas en la misma persona del Señor Jesucristo, naturaleza humana y naturaleza divina. ¿Quién dices que es Jesús? Es la pregunta que queremos responder durante esta serie de predicaciones. C.S. Lewis, en lo que ya es un clásico de la defensa de la fe, su libro Mero Cristianismo, se refiere a lo que podemos o no podemos decir acerca de la divinidad de Jesucristo. Se le ha dado a llamar a esta propuesta de Lewis el trilema de Lewis. No es un dilema, es un trilema. Yo voy a tratar de resumir las ideas, aunque es tan extraordinario que bien vale la pena que usted busque el libro y lo lea directamente ahí. Él dice que lo que afirmó Jesús acerca de sí mismo es tan extraordinario que solo deja tres alternativas. A, o era un loco; B, o era un mentiroso malvado; o C, decía la verdad, por lo tanto era Dios. Pasa entonces C.S. Lewis a argumentar respecto a los hechos bíblicos y las declaraciones de Jesús, algunas de las más conocidas pruebas bíblicas y lógicas también de su divinidad, sumado a su carácter y el testimonio de los que lo vieron y fueron testigos no solo de su obra, sino también de su enseñanza, de las señales que él hizo, y concluye C.S. Lewis con estas palabras: estamos tratando aquí de evitar que alguien diga la mayor de las tonterías que a menudo se ha dicho en cuanto a él. Comillas. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Cierre de comillas. Eso es precisamente lo que no debemos decir. El hombre que sin ser más que hombre haya dicho la clase de cosas que Jesús dijo no es un gran moralista. Bien, ¿es un lunático que está al mismo nivel del que dice que es un huevo frito? ¿O un demonio del infierno? Tienen que elegir. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o un loco, o algo peor. Pueden encerrarlo como a un loco, pueden escupirlo y matarlo como a un demonio, o pueden caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no asumamos la tonta actitud condescendiente de decir que fue un gran maestro de la humanidad. No nos dejó abierta esa posibilidad. No tenía ninguna intención de hacerlo. Así que esa es nuestra situación, enfrentados a la evidencia bíblica y al testimonio de la fe que ha sostenido la Iglesia por 20 siglos. No tenemos otra opción. Desde el comienzo, cito acá el credo niceno-constantinopolitano, este es un verdadero trabalenguas, credo niceno-constantinopolitano, años 325 y 381 después de Cristo. Nuestros hermanos en ese tiempo afirmaron lo siguiente: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, antes del tiempo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Cantamos hace algunos momentos al comienzo de este servicio
Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. ¿De quién cantamos aquello? Preste atención mejor a la letra. No estamos hablando de Dios Padre, estamos hablando de Cristo nuestro Señor y Dios. A Él, a Dios Jesucristo, sea la gloria en la iglesia, ahora y por toda la eternidad. Amén. Pero la palabra de Dios continúa hablándonos acerca de la manifestación de Jesucristo y nos dice que esta manifestación de Cristo es el Hijo del Hombre, Dios con nosotros. Jesucristo es el Hijo del Hombre, Dios con nosotros. Versículos 9 y luego 14 al 18. Quiero explicar que, contrario a lo que se hace habitualmente, estoy saltándome a la última parte de este texto leído al comienzo del sermón, para luego volver a la porción central. El Señor me perdone este desorden intencional, pero es solamente con fines didácticos. Estamos respondiendo acerca de la divinidad de Jesucristo, vamos a hablar ahora acerca de la humanidad de Jesucristo para hablar finalmente del propósito de la encarnación. Hecha esa explicación, entonces vamos al texto. Dice así la palabra: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Luego de declarar la divinidad, preexistencia y autoridad y poder creador y sostenedor de la vida, de la creación, asombrados, los lectores ahora ven una nueva declaración, tal vez más escandalosa. Aquel Dios eterno, que no es meramente un reflejo, sino la luz misma, no meramente uno que vive, sino la vida misma, está viniendo a este mundo. Ese Verbo que es Dios fue hecho carne. Es decir, en obediencia al Padre, en sujeción al Padre, Él viene a la tierra, nace como uno de nosotros y pasó un tiempo, durante 33 años aproximadamente, viviendo como un hombre. Literalmente, dice el texto, puso su tienda, hizo su tabernáculo entre los hombres, es decir, ocupando un lugar y un tiempo en la historia de la humanidad. Y para que no les quede duda, dice Juan, nosotros fuimos testigos de su gloria, lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad son algo maravilloso que algún día podemos profundizar un poquito más. Pero él dice: yo lo vi resplandecer como el sol cuando se transfiguró delante de mí, del apóstol Pedro y de mi hermano Jacobo. Y todos lo vimos resucitado, ascender con un cuerpo glorioso. Afirmamos con toda la verdadera iglesia de Jesucristo que el Señor Jesucristo es Dios y hombre. Una persona, dos naturalezas, completamente Dios y completamente hombre en una sola persona, y así permanecerá para siempre. Tal es la implicación ineludible de las palabras de Juan en el Evangelio: aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta es una doctrina con una base bíblica muy amplia que no podemos explorar ahora detalladamente, pero está disponible en la mayoría de los libros de teología y nuevamente ofrezco cariñosamente, para quien lo pida, un interesante resumen. Pero podríamos enumerar ahora, de una manera muy resumida, su nacimiento virginal, concebido por el Espíritu Santo, sin participación de un Padre humano, porque la salvación viene del Señor, porque eso hizo posible la unión de la deidad con la humanidad, porque podía de esa manera nuestro Señor nacer como un hombre, pero sin la herencia del pecado. Por eso el evangelista Lucas dice: los santos, estas son las palabras del ángel anunciándole a María,
lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, Jesucristo nace con una naturaleza humana, pero sin la corrupción del pecado, liberado de esa herencia de pecado que todos los hombres traemos desde Adán. En su condición de hombre, sin perder su divinidad, tuvo debilidades y limitaciones humanas. Un cuerpo que nace como un bebé, desde un embrión pequeñito, hasta ser una criatura totalmente formado, que nació, creció, se fortaleció como el cuerpo de otros niños. La palabra dice que Jesucristo crecía en sabiduría, en gracia y en estatura. Pudo experimentar en su condición de hombre hambre, sed, cansancio, sueño. Pudo experimentar emociones muy humanas como la angustia, la tristeza, la alegría. Yo siempre me he imaginado que Jesucristo reía con frecuencia. Él debe haber disfrutado mucho las travesuras de los niños, las ocurrencias de sus discípulos. Él era absolutamente hombre, tenía un alma humana y era absolutamente necesario para el cumplimiento de su misión que él pudiera sentir dolor, sangrar, experimentar agotamiento físico hasta ser incapaz de cargar el madero de la cruz en el que su cuerpo luego sería clavado. Fue capaz de sufrir la tortura de la crucifixión y fue capaz de morir en esa cruz. ¿Por qué debía ser de esa forma? ¿Por qué no podía haber sido un ángel enviado por él mismo o un líder humano especial? Porque nosotros pecamos y el hombre fue el que ofendió a Dios y fue rebelde con él. Un hombre y no otro debía ser nuestro representante legal, así como en Adán estamos todos representados y todos pecamos. Solo él, el único preservado de todo pecado, podía obedecer en nuestro lugar activa y pasivamente toda la ley y tomar nuestro lugar, lo que ninguno de nosotros jamás podía hacer, para satisfacer completamente la ley de Dios y pagar el precio de nuestra transgresión. ¿Para qué es que el Señor usó esta forma al cumplir su plan y su propósito eterno? La palabra dice que Jesucristo toma nuestro lugar en sacrificio vicario. Hebreos capítulo 2, versículos 16 y 17 lo muestra como el mediador entre Dios y los hombres. También lo dice Primera de Timoteo 2:5, para ser el vencedor y cumplir así la perfecta justicia y el perfecto plan de Dios de reinar sobre toda la tierra. Para ser el modelo y ejemplo de vida en esta vida y para nosotros, nuestros cuerpos resucitados por toda la eternidad. Para ser nuestro fiel y leal sumo sacerdote, sabiendo compadecerse de nosotros, Hebreos 2:18. Para ser nuestro hermano mayor para siempre en el reino de los cielos, visible a los ojos de nuestra mirada humana por toda la eternidad en nuestros cuerpos glorificados. Michael Green, en su libro Iglesia local como agente de evangelización, cuenta que el agnosticismo, que es una postura muy popular en nuestros días, tiene una lógica respecto de quién es Dios muy interesante. Y yo concuerdo con él que esta postura del agnosticismo es muy popular en nuestros días. Es para la mayoría de los que no creen en Dios, es más políticamente correcto, es un poco más, suena más intelectualmente importante afirmar que se es agnóstico a que se es ateo. Suena más intelectual, más cool, ¿no? El agnóstico no dice que Dios no existe, solo que no puede ser demostrado, ni que existe ni que no existe. Luego, finalmente, para él es indiferente. La palabra agnóstico fue utilizada con el propósito de describir esa postura por primera vez por un científico llamado Thomas Huxley. Esto fue en el siglo XIX. Básicamente lo que él quiso decir es que no se puede saber si existe Dios o no. Y para el hombre, que es menos que una mota de polvo flotando en el universo, que es lo más grande que el hombre pueda conocer o llegar a conocer, y Dios es más grande que el universo.
Entonces, básicamente, para el hombre que es menos que esa mota de polvo, es absolutamente indiferente si Dios existe, porque en pensamiento de otros de los agnósticos de ese tiempo, Herbert Spencer, el infinito no puede ser asido o conocido por lo finito. Lo finito, que somos nosotros, no puede asir lo infinito. Así que si Dios existe, cosa que no podemos comprobar, dice el agnóstico, es indiferente porque jamás podríamos tener conocimiento de él. Y yo me siento de alguna manera inclinado a admitir que es un razonamiento muy bueno. Es razonable, no es un pensamiento absurdo, no es una idea para nada descabellada. Sin embargo, en lo que fallan estos pensadores, dice Michael Green, y todos los que razonan como ellos, es en algo que no consideraron y que es totalmente razonable, que lo que para el hombre es imposible, no lo es para Dios. Es decir, nada impide que es el Dios inacible para la mente humana no decidiera mostrar su mano y revelarse a nosotros. Y lo hizo de muchas maneras, poniendo eternidad en el corazón del hombre, poniendo en su corazón un vacío con la forma de Dios que solamente puede ser llenado por Dios, permitiéndole asomarse a las verdades asombrosas de las leyes universales, estas constantes de la física tan extraordinarias que muchos científicos, incluso no creyentes, admiten que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Pero lo más grandioso estaba anunciado y un día habría de ocurrir. Dios mismo bajaría a nuestro lugar. La más grandiosa, extraordinaria y sublime manifestación de Dios es Jesucristo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, manifestado a los hombres, naciendo de mujer, viviendo entre nosotros una vida sin pecado, muriendo en nuestro lugar y resucitando para darnos salvación y vida eterna. Juan, en la primera parte del versículo 18, pareciera darles la razón a los agnósticos. A Dios nadie le vio jamás. Si el versículo hubiera terminado ahí, tendríamos que inclinar nuestra cabeza humildemente y admitir que los agnósticos tienen razón. A Dios no es posible verle. Pero si se quedara ahí, porque Juan sigue diciendo, y gloria al Señor por eso, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14:9. Es el Dios que adoramos, verdadero Dios y verdadero hombre, para cumplir el perfecto plan de redención de Dios Padre. Lo que nos lleva al último punto, que es central, literalmente, en el pasaje que leímos al comienzo. Jesús, el Verbo encarnado, el Dios manifestado a los hombres, es Dios hombre, único camino de salvación. Él es el único camino de salvación. Versículos 10 al 13. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lleno de asombro, Juan reflexiona con nosotros respecto de un absurdo de grandes proporciones. El Verbo de Dios, aquella luz verdadera que puede alumbrar a toda criatura humana, estaba viniendo a este mundo. Él está en el mundo, el mismo mundo que Él hizo. Y este mundo, su mundo, es incapaz de reconocerle. ¿No es increíble eso? Leía tiempo atrás, se cuenta que Charles Chaplin se habría presentado en un concurso de
caracterizaciones de su conocido personaje Charlotte. Y lo perdió. No ganó, el propio Charles Chaplin no ganó el concurso, lo ganó otra persona. La gente, el jurado, fue incapaz de reconocer al auténtico y prefirieron una falsificación, una imitación del personaje. La palabra dice, a lo suyo vino. Acá las opiniones de los comentaristas se dividen, no de una manera antagónica, no es esto algo tan relevante, tal vez incluso son ideas complementarias. Algunos dicen con muy buenas razones que se refiere al mundo judío, que era el pueblo de Dios, el pueblo escogido, que esperaba la llegada del Mesías. Ellos, su propio pueblo, lo menospreciaron, como leíamos el domingo pasado en Isaías 53. Otros, por otro lado, dicen que se refiere a toda la humanidad, porque el Salmo 24 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, el mundo es de Dios. Lo concreto es que una parte de la humanidad, una significativa parte de las personas del mundo, no creyeron en Jesús, lo rechazaron y siguen rechazándole. Unos con desinterés, otros violentamente, unos con odio, otros con indiferencia. Pero finalmente el resultado es el mismo. No creen en el Señor Jesucristo. Pero el texto afirma algo maravilloso que tiene que ver con la manifestación de Cristo el Señor, lleno de gracia y de verdad, porque por gracia y solo por gracia, algunos son engendrados, es decir, nacidos de nuevo, no como nacieron físicamente, por la voluntad o los deseos de sus padres terrenales, sino del corazón y por la perfecta voluntad de Dios Padre. A ellos, los engendrados del Padre, de quienes el Señor Jesucristo diría solamente un poco más adelante, capítulo 3 de Juan, es necesario nacer de nuevo, y si uno no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. A ellos entonces, a los que son engendrados por el Padre, por gracia se les concede recibir a Jesucristo, creyendo en el nombre del Hijo de Dios, y por ello se le da el derecho legítimo de ser llamados hijos de Dios, adoptados para ser miembros de la familia de Dios desde ahora y por toda la eternidad. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que todo el mundo, toda la raza humana un día quedará dividida en dos grupos. Los que rechazaron y los que lo recibieron. Y solo a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, semejantes a su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. ¿Cuántos son los reprobados? ¿Cuántos los escogidos? Solo Dios lo sabe. Pero podemos decir solamente con la escritura citada ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículos 9 y 10, que en la adoración celestial al mismo apóstol Juan, autor de este evangelio, se le concede una mirada de la eternidad y él contempla una escena allá en el cielo y lo que él ve lo describe de esta forma: vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Es decir, el Cordero de Dios Jesucristo, que quita el pecado del mundo, es el que está en el trono de Dios, y delante de él una inmensa multitud de creyentes que entregaron su vida a Jesucristo, estarán por la eternidad rindiéndole adoración y toda la gloria solamente a Él, que es el Salvador. ¿Estarás ahí en ese grupo? Solo hay un camino, solo hay una forma de asegurarse. Juan dice en este Evangelio, capítulo 20, versículo 31, que estas cosas se escribieron
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que, querido que estás oyendo este mensaje, si aún no has hecho esta maravillosa decisión en tu vida, recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador, creyendo que Él murió por tus pecados. Confiesa que necesitas su perdón, que no puedes confiar en tu justicia, que no puedes salvarte a ti mismo. Descansa solamente en lo que Cristo es, en lo que Él hizo por ti y en lo que continuará haciendo hasta que regrese por su iglesia. Y solo de esa manera serás un verdadero hijo de Dios. ¿Quién dices que es Jesús? En tiempos de su ministerio terrenal, las gentes pudieron hacerse una idea y una convicción acerca de quién Él era porque lo vieron, porque le oyeron predicar, porque fueron testigos de las señales poderosas que Él hizo. En este tiempo, Jesús es dado a conocer por nuestro testimonio como creyentes. Es la iglesia la que lleva el mensaje de la palabra de Dios y ella está en nuestros labios, pero también en nuestros actos. La evidencia bíblica es contundente. Jesús es el Señor. Él es el verdadero Dios y verdadero hombre. Dos naturalezas en una misma persona. Pero esto no es una mera curiosidad teológica, no es solamente una singularidad de la religión cristiana. Por cierto, solo el cristianismo sostiene una verdad como esta. Es en ese sentido una fe única, singular. Pero hermanos, esto es mucho más que una singularidad, una curiosidad. Esta es una verdad crítica, es esencial en el Evangelio. Lo que crees acerca de quién es Jesús, el Hijo de Dios hombre, determinará el destino final de tu alma y te hace responsable respecto de cuantos perecen en su ignorancia, si tú sabiéndolo omites anunciar el Evangelio. Dios, en su bendita gracia, no solo alumbre nuestro entendimiento, sino que abra nuestros corazones a estas verdades eternas, que ellas nos impacten, nos inquieten, que no nos dejen indiferentes, que nos permitan levantarnos de este lugar dispuestos a compartir la fe que el Señor por gracia puso en tu corazón haciéndote hijo de Dios, para que muchos otros que aún están en tinieblas puedan conocer a este que es la luz verdadera y la vida de los hombres. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Les invito a orar. Eterno Dios y buen Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Y una vez más, Señor, te pedimos que ella no nos deje indiferentes. Sigue trabajando en nosotros, Señor, por tu Espíritu, para recogerla, Señor, como un desafío en nuestra vida, para ser animados y fortalecidos cada día, para ser inquietados, Señor, respecto de la gran comisión. Y si te hemos fallado, Señor, en recibirla, si hemos subestimado tu palabra, Señor, perdónanos. Pero también inquiétanos, Señor, para poder ponerla en práctica en cada día de nuestra vida, en palabras, en pensamientos y en acciones. Ayúdanos, Señor, por la obra de tu Espíritu y que Jesucristo siga siendo para nosotros, Señor, lo más importante, la razón principal de nuestra existencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, quien es tu Hijo y nuestro amado Salvador. Amén.